¿Qué tal, Noctámbulo? Aún seguimos sin celular y por lo tanto sin cámara. Pero eso no me va a detener de que este domingo les regale 2 historias aterradoras. La primera, si eres fanático de las leyendas de Jack el Destripador, te va a encantar. Y la segunda, trata de brujas, nahuales y hasta el mismísimo diablo, que según dicen hace más de 100 años se apareció en un pueblito de Zacatecas para cobrar un trabajo que se negaron a pagarle. Pero ya no te voy a spoilear más. Vámonos de una vez a la nueva intro. Bienvenidos, noctámbulos, una noche más a nuestro aterrador rincón siniestro. Mi nombre es Chris Spellman y he venido para contarte antes de dormir las más horripilantes historias que hayas escuchado. Esas que te dejarán pensando cómo es que cuando el misterio interrumpe nuestras vidas, es muy difícil que exista ya una marcha atrás. Ahora te pediré que vayas por algo de beber y te acurruques en tu lugar favorito. De ser posible, baja un tanto la intensidad de las luces y prepárate, porque aquí comenzamos. En el auge del más terrible asesino serial que azotó Inglaterra, hubo una carta llamada From Hell. Este fue un mensaje franqueado por correo en 1888, cuya autoría corresponde a una persona que afirmaba ser Jack el Destripador. Desde el infierno, Mr. Lusk. Señor, os envío la mitad del riñón que tomé de una mujer. La preservé para vosotros. La otra pieza la freí y la comí. Fue muy agradable. Quizás os envíe el ensangrentado cuchillo que lo sacó, si solo aguardáis un poco más. Firma, atrapadme cuando podáis. Mr. Lusk. Los fantasmas de la culpa. Las había matado. Ya no estaban en este mundo. Eran fantasmas que de golpe, sin previo aviso, se le presentaban. Se le aparecían cuando acudía a su gran casa de campo. En las noches de luna llena, esas mujeres levitaban entre los árboles, vestían de blanco con sus largos cabellos al viento y, aunque bellas, sus lívidos rostros y sus miradas perdidas mostraban la fría quietud de la muerte. Él sabía bien quiénes eran, o mejor dicho, quiénes habían sido cuando vivían, pues, por su culpa, ya no pertenecían a este plano terrenal. A veces creía verlas también mientras daba su matinal paseo por los jardines y las calles de Londres, con el Big Ben y el Palacio de Buckingham al fondo. También se le aparecían en los atardeceres gélidos con el viento levantando las hojas que, con el otoño, desprendían los árboles. Mientras caminaba absorto en sus tristes pensamientos, portando su largo sobre todo, su chistera y su bastón preferido, creía que ellas lo espiaban. Habían transcurrido varios años ya de aquello. Ahora el demonio que entonces lo poseía le había dejado en paz, y él había vuelto a ser, por fin, el noble caballero inglés de siempre, el buen padre de familia, el médico, el vecino y amigo respetado. Pero ¿por qué volvían ellas? Él nunca las había odiado. No les deseaba mal alguno. En realidad les resultaban indiferentes. Solo eran prostitutas que vendían su cuerpo por 4 peniques. Eran pobres desdichadas, como les llamaban los buenos ciudadanos de la Inglaterra victoriana. Nunca había querido sus servicios en verdad. Cuando ellas lo conducían a los oscuros callejones creyendo que era un cliente, él no las deseaba. Solo sus gargantas le atraían. Le producían una sensación extraña, esa urgencia. Un descuido y su cuchillo rasgando. Una vez, 2 veces, la sangre salía de los cuellos. Unos cortes rápidos y no les daba tiempo ni siquiera de gritar. Se desplomaban en el suelo adoquinado. Luego, él abría su maletín y sacaba el bisturí, el escalpelo y los demás instrumentos de su profesión médica, idóneos para hacer la disección. Debía hacerlo a toda prisa, necesitaba sus entrañas. Su padre infernal se lo exigía. Solo si recibía estas ofrendas, las voces dentro de su cabeza se callaban. Dejaban de acosarlo.
Pero tras haber escuchado varios otoños, cuando por fin el maligno lo había abandonado, aparecían ellas. Se veían sus figuras espectrales por todos lados. Las mujeres que solo conoció durante unos minutos llegaban a hacerle compañía. Estaban en el aire. Sus imágenes flotaban y eran gigantescas. No lo miraban, le ocultaban su rostro. Sin embargo, podía sentir sus reproches. Ya no podía soportarlo. Por primera vez asumía la enormidad de sus crímenes y lo ahogaba la culpa. Esos fantasmas lo asediaban. Y ahora sí lo miraban con los ojos desorbitados, con terror. Los mismos ojos llenos de espanto que vio cuando le cercenaba el cuello y la sangre empezaba a fluir. Ahora él caminaba por las cercanías del Támesis, mientras la noche se volvía más brumosa y helada, con la luna arrojando su pálida lumbre sobre las aguas que corrían debajo del puente. Una fuerza extraña lo forzaba a acudir a ese lugar siniestro. Él quería regresar al calor de su hogar, pero aquel poder invisible seguía conduciéndolo hasta allí, a su pesar. Dirigió su vista hacia el horizonte, y nuevamente las figuras espectrales estaban ahí. Su apariencia había cambiado. Sus rostros ya no eran bellos, sino cadavéricos. Y de sus bocas de dientes putrefactos salían muecas de angustia y de dolor. Ellas sufrían. Continuarían padeciendo eternamente por sus injustas y violentas muertes no vengadas. Finalmente, él lo comprendió. Debía ser que dejaran de sufrir, y para lograrlo, solo había una manera. Tenía que ir hacia el río. Debía entrar en las aguas frías del Támesis y dejarse morir allí. Debía estar con ellas para siempre. Texto de Gabriel Pamo. Doña Catalina. En esa cabaña antigua, donde vivía Doña Cata, dicen los viejos de antes que todas las noches se escuchaba un perro aullar, y que entre más te acercas, más te iba calando el frío, y al perro nunca lo veían. Al llegar con Doña Cata y preguntar por el perro, ella siempre contestaba: ese perro del demonio ni yo lo conozco. Solo viene a alejar los muertos que deambulan por aquí. Doña Cata era una anciana, de esas que curan de espantos. Había curado a mis padres y también a mis abuelos. Mis abuelos ya murieron y la anciana está más viva que todos los del pueblo. Dicen que su salud se la debe al pacto que hizo de chamaca con Satanás. Cuentan los viejos de antes que Doña Cata había sido abusada por un borracho que estaba podrido en dinero. Ella le limpiaba la casa, pero en una ocasión el borracho adinerado vio en la chamaca de 13 años una mujer con una belleza inmensa. Entonces el muy asqueroso violó a la chamaca y la secuestró en su casa. Hacía con la pobre niña todas las perversidades que le venían a su retorcida mente. Catalina a sus 13 años parecía una mujer. Tenía unos enormes senos y unas voluptuosas nalgas. Tenía el cuerpo de su madre, y aún siendo una niña y con la candidez que le caracteriza a los pequeños, más apetecible fue para el borracho que la violó. Su madre había sido una ramera en el pueblo, que jamás cuidó a la chamaca, y nunca supo quién fue su padre. Catalina era buena niña, pero las circunstancias la fueron llevando a lo que se convirtió. Por más de un mes estuvo Catalina en esa situación, hasta que cierto día la vieron salir de la casa del borracho. Llevaba un aspecto demacrado. Más que de una niña de 13 años, parecía una bruja maltrecha. Los habitantes cercanos la trataron de ayudar, pero ella solo dijo: a mí no se me acerquen, yo me encuentro protegida por mi señor. Vayan a ayudar a ese maldito que está ahogado en su piscina. El borracho se encontraba ahogado en una piscina que no tenía agua. Él tenía unas muecas de horror en el rostro y su vómito lo había asfixiado. Su rostro estaba tan descompuesto por el terror que parecía que había visto al mismo demonio. Eso es lo único que se conoce del pasado de Doña Cata. Nadie sabe cómo terminó curando males de alma. Poca gente quería visitarla, pues su choza era verdaderamente espantosa. Estaba a las afueras del pueblo, donde oscurecía más temprano y amanecía más tarde, pero era la única persona que sabía curar esos males, siempre, según ella, apoyada por su señor. Catalina tenía un extraño hijo que nunca salía de la choza y poca gente lo conocía.
Solo lo habían visto quienes, por algún descuido, al llegar por algún remedio a su casa, lo lograban mirar entrar a un cuarto oscuro, más oscuro que el resto de la choza. Cuentan que veían a un hombre grande, de apariencia retrasada, totalmente desnudo y con mucho vello en todo el cuerpo. La gente decía que era hijo del borracho, pero ella aseguraba que era hijo de su señor y que gracias a él se había librado del borracho. Mucha gente de esa antigua creían en las palabras de doña Cata y aseguraban que ese extraño ser era hijo de Satanás y que Catalina lo había concebido en el tiempo que el borracho la había secuestrado. Decían que el demonio le había pedido tenerlo para liberarla del borracho y que el perro que se escuchaba al llegar a su choza era el perro del demonio, como decía Catalina, y que solo iba a cuidar al hijo de su amo, al hijo del demonio. Doña Catalina curaba todos esos males que no cura ningún médico. Curaba el mal de ojo, curaba el frío de los huesos por algún espanto, también del empacho y sabía leer las cartas. Hacía toda clase de remedios. Sabía alejar a las lechuzas y a los malos espíritus de las casas. Dependiendo del grado de maldad del espíritu, era el remedio que según ella hacía. Y antes de trabajar, solía decir: el muerto que está en tu casa solo quiere un plato de sopa. En la noche iré para allá, así que no te espantes si escuchas una arbolaria. Soy yo convertida en pájaro. O si no, también decía: necesito ver qué clase de espíritu está en tu casa. En la noche irá para allá mi muchacho. No te vayas a espantar si ves un cochino o un perro grande. Es este cabrón convertido en nahual. Él te lo va a ahuyentar. Ahora, y si él no puede, te diré a mi señor que él mismo haga el trabajito. Siempre hacía los trabajos y todos los que iban a verla, para lo que fuera, terminaban complacidos con sus resultados. Catalina era una anciana que no le temía nada. Sus supuestos poderes la hacían adoptar forma de pájaro grande y deambular por las noches, haciendo sus múltiples trabajos de magia negra. Lo mismo le daba curar a alguien o maldecir a una persona por dinero, siempre bajo la protección del demonio, según sus propias palabras. Una tarde de noviembre, ya casi para anochecer, la fue a ver don Ezequiel. Ezequiel era un señor de los más ricos del pueblo. Tenía un único hijo, Benjamín, muy enfermo, por cierto. El chamaco estaba flaco, parecía un esqueleto. Los médicos no daban con la enfermedad. No hablamos de desnutrición ni nada parecido. No tenía ningún tipo de cáncer ni ninguna otra enfermedad en el cuerpo. Cuando entró a la choza, doña Cata le dijo: por fin te apareces. Pensé que dejarías morir al chamaco. Ezequiel le contestó: ¿A qué te refieres, Cata? Ni te he dicho a qué he venido. Poco es cierto que eres bruja. Mira qué gracioso me saliste. Pero no estamos para eso. Vienes porque el chamaco se te muere. Y dime, ¿qué puedo hacer para poderlo salvar? Pues el chamaco ofendió a mi señor. Ya no hay nada que lo cure. Le aclaró doña Cata, con su sonrisa diabólica de siempre. Sobre todo que el muchacho era hijo del rico y ella odiaba a los ricos. Yo no soy ninguna bruja, no te equivoques conmigo. Yo soy la presencia del Señor en este pueblo y ante Él todos deben humillarse. Y tu hijo altanero, como todo rico, no supone lo que hizo. Ezequiel estaba frío, se le veía el coraje y la impotencia. Entonces le dijo a doña Cata: Dime qué puedo hacer para salvar a mi hijo. No creo en esas cosas, pero he ido con los mejores médicos y no han podido hacer nada. Te doy lo que me pidas. Si no crees en mí, ¿a qué vienes? No es cuestión de dinero. El chamaco le faltó a mi señor y solo él puede arreglarlo. Pero te voy a decir qué hacer. Allá tú si lo haces o no. Pero eso sí, si quieres saber, tienes que pagarme ahorita el valor de 100 vaquillas. Le contestó Catalina: ¿Estás loca? Yo no tengo ese dinero. Ni con los mejores médicos he gastado esa fortuna. Le dijo Ezequiel angustiado. Pues entonces lárgate. Regresa cuando el chamaco esté peor, que te costará el doble. Los mejores médicos. Yo no te voy a robar, yo sí te lo curaré. Claro, sí hace lo que debe de hacer. Le dijo doña Cata, como siempre burlona y con su voz de bruja. Pues ¿qué hizo ese muchacho que ofendió a ese tal señor? Y dime, por favor,
¿Qué debo hacer para que sane? Mañana traigo el dinero a la primera hora del día. Le imploró Ezequiel a la anciana. Está bueno, te lo diré. Una mañana y hace meses el chamaco empezó a enflacar. Y más que enflacará, si no se hace lo correcto, va a morir en los puros huesos. Ella le empezó a contar. No me digas eso, Cata, que en verdad me pongo mal. Dime, ¿qué debo hacer? Con el corazón en la mano le suplicó Ezequiel. Deja que te siga contando. Esa tarde el chamaco se encontró, porque ya le tocaba, a mi señor en el puente. Iba vestido de indio, de indito. Y solo por hacer la maldad le dijo a tu muchacho: «Hey, Benjamín, cámbiame este peso de oro por tu peso de papel para poder comprarme algo de tomar en la tienda. El oro no me lo van a agarrar». El chamaco atolondrado ni cuenta se dio que hasta lo llamó por su nombre y ladino como todo rico le dijo a mi señor: «Quítate de aquí, indio maldecido. Esa basura que traes ha de ser puro fierro. Los mugrosos como tú deberían morirse de hambre». Mi señor le contestó entonces: Eso no te lo creo. Mi hijo es hombre de bien. Jamás desearía la muerte a nadie. Estás loca, vieja bruca. Diciéndole esto a Ezequiel, salió nuevamente el argumento de Cata. «Vas a volver, Ezequiel, a saber qué se debe hacer y te costará el doble. ¡Vas a volver!», le gritó doña Cata. Pasaron solo 2 días cuando estaba de nuevo Ezequiel en la casa de Catalina. El perro aulló como siempre, advirtiéndoles la visita. Cata salió y le dijo: «El chamaco muere en 3 días si no haces lo que te diga. Espero traigas el valor de 200 vaquillas». No tengo la cantidad, lo juro. Pero dime, ¿qué hago? Y a más tardar en 2 días aquí tendrás tu dinero. Está bien, te lo voy a decir. Mira, dile al muchacho que tiene que ir al puente a las 12 de la noche. Tiene que ir, ahí los va a esperar mi señor. Le deben lamer las patas, pero que no le mire a la cara porque entonces morirá allí mismo. Las patas de mi señor se irán poniendo peludas y tu hijo debe seguir lamiendo hasta que el señor se retire. Tiene que ir esta noche, no debe verle a la cara, no lo olvides. Tú puedes llevarlo, pero te regresas y no voltees a verlo porque no funcionará. Haz todo como te digo y mañana tempranito empezará a engordar. Tienes que traerme pues el dinero en 2 días. Si no, mi señor se enojará conmigo y no sé qué pueda pasar. Ya le ofrecí ese dinero para que cure a tu hijo». Todo se hará así, no te preocupes. Y sí, aquí tendrás tu dinero. le dijo Ezequiel. Ya eran las 10 de la noche. Corrió Ezequiel a su casa. Tenía mucho miedo, pero ya sabía lo que tenía que hacer. Sacó al muchacho pues cargando sobre las 12 de la noche y lo llevó hasta el puente. Ahí estaba el puerco negro y grande. Seguramente era el hijo de Cata. Estaba al lado de un indio alto, muy alto y fornido, con los pies tan sucios como si hubiera caminado descalzo por todo el pueblo. Ezequiel le dejó al muchacho y se marchó sin voltear. Benjamín se acercó al indio y empezó a lamer los pies. El puerco se acercaba a Benjamín y le lamía toda la cara. Benjamín seguía limpiando los pies del indio con su lengua. Entre más le lamía, más feos se ponían. Se empezaron a poner peludos y a cambiar su forma. Una era una pata de cabra y la otra era de caballo. Benjamín lloraba de pavor y de asco. Estuvo en esa tarea hasta que ese ente espantoso se marchó dando la vuelta con el puerco siguiéndolo. Benjamín logró mirar entre las sombras cómo el cerdo se iba convirtiendo en una persona enorme y velluda. El indio, por su parte, se desvaneció en la noche. Benjamín esperó paciente que ya no hubieran rastros para incorporarse y marcharse a su casa. El padre ya lo esperaba ansioso. Al verlo lo abrazó y le preguntó: Era el demonio, ¿verdad? Sí, padre, pero no lo miré. Solo vi su pata de cabra y la otra de caballo. Hice todo como me dijiste. Le contestó Benjamín. En la mañana muy temprano, Benjamín, aún convaleciente, ya se veía mejor. Había subido por lo menos 10 kilos en las últimas 6 horas. Su padre lo miró gustoso y sintió un gran alivio. Pero sentía codicia de tener que ir a pagar tal cantidad de dinero. Sabía que debía hacerlo, pero aún tenía un día y quería esperar hasta el último momento. Por fin se cumplió el paso. Su hijo Benjamín estaba muy bien.
Solo le faltaban unos cuantos kilogramos más para que estuviera como él era antes del incidente. Justo Ezequiel lo estaba viendo cuando se escuchó que tocaron a la puerta y se levantó para abrir. Era doña Catalina, que había ido por el dinero. Le dijo muy en serio: Ezequiel, vengo por el dinero, ya mi señor me cobró y le dije que esta noche lo tendría. No puedo quedarle mal y de aquí no me voy sin la cantidad total que acordamos. A lo que Ezequiel contestó: ¿De qué estás hablando, bruja maldita? Lárgate de aquí si no quieres que te saque a tiros. Faltaba más. No quiero volver a verte y no quiero ver a ese mugroso marrano por aquí, porque te lo voy a matar. Catalina se enfureció y le dijo: Muy bien, no se hable más. Muy mal me va a ir con mi señor, pero te irá peor a ti. Bien me lo dijo el señor, confiar en un rico es una mala idea. Y yo no quise entender. Ahora me cobrará, pero a ti también, que no se te olvide. Doña Cata se marchó y el día se terminó. Allá por la madrugada se escucharon unos lamentos por todo el pueblo. Toda la gente salió a mirar y vieron cómo 4 pequeños demonios llevaban a Cata, cada uno de sus extremidades. 2 en los brazos y 2 en las piernas la llevaban cargada y se iban riendo los diablillos. De seguro la llevaban al infierno, pero aquellos gritos eran porque le iban comiendo las manos y los pies. Catalina poseída pegaba unos alaridos y de repente se reía. En el trayecto, a la gente que miraba y se cruzaban por ahí, a unos los maldecía y a otros les pedía ayuda. Estaba como loca. A Ezequiel también le tocó mirarla. Estaba sudando de horror. Después se acercó a la habitación de su hijo y al abrir la puerta vio como 3 demonios se estaban comiendo las entrañas del muchacho mientras que el puerco grande le arrancaba los testículos devorándolos. Ezequiel ya no pudo hacer nada. Aquel muchacho ya estaba muerto. Corrió despavorido hacia la caja fuerte de su despacho. Ahí sacó todo el dinero en oro que pudo para largarse de ese lugar. Pero al abrir la puerta, en su silla estaba sentado el mismísimo Satanás mirándolo. Ezequiel no pudo decir ni media palabra cuando cayó fulminado de pánico con las mismas muecas en la cara que las que tenía el borracho que violó a Catalina. Dicen que la peor muerte es morir de pánico, ideal para el peor castigo. Después de más de un siglo, se había vuelto a mirar la misma cara de desesperación y de pánico extremo que se había visto en aquel borracho rico, pero ahora en la cara de Ezequiel y en los gestos de su soberbio hijo. Mientras tanto, todo el mundo habló de que a Catalina se la llevó el demonio. Él ya la había salvado, por lo tanto, pues le pertenecía para siempre. Sin duda, la pobre Catalina vivió una vida muy triste desde el día en que nació, hija de una ramera que, pues ni supo quién la preñó. Cuentan que su padre fue uno de los tantos ricos que llegaban a aquel burdel. Y pues el puerco, hijo del diablo, se sigue escuchando en las noches más negras allá en el pueblo de Morelos, en el estado de Zacatecas. Autor 7.0. Bien, noctámbulos, espero y les haya gustado el regalito que les dejé al comienzo. Ese fue un short hecho a partir de una carta que el supuesto Jack el Destripador envió el 15 de octubre de 1888. Y esa pequeña carta, así como la escuchan, fue recibida un día después por George Lusk, entonces presidente del llamado Whitechapel Vigilance Committee. En español sería algo así como el Comité de Vigilancia de Whitechapel. Pero bueno, eso sería todo, noctámbulos. Gracias por venir como cada domingo. Yo me voy, pero no me voy sin antes decirte que el misterio también es cultura y que tú y yo solo nos despedimos para reencontrarnos de nuevo. Chao, noctámbulos.